Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver momentos y centro de masa de una región plana. Ok, esta es una de las aplicaciones más bonitas, digamos, de las integrales, ¿verdad? Por supuesto, en sus cursos de física van a trabajar en mayor profundidad este tipo de temas. Para nuestras consideraciones, vamos a tomar una figura que, bueno, en ingeniería hay que dejarlo claro, son muy útiles. O sea, ya en ingeniería, los centros de masas de cuerpos conocidos como los triángulos, por ejemplo, ¿verdad? Como regiones planas, como los triángulos o los cuadrados, son muy conocidas, ¿ok? Estas mismas pueden proceder de un cálculo mediante integración, ¿verdad? Hay que dejarlo claro. Pero vamos a considerar figuras que no son tan, digamos, tan uniformes, ¿no? O vamos a decirlo así, tan regulares. Mejor, esa sería la palabra, ¿no? Figuras tan regulares. Consideremos que tenemos una función x, perdón, una función f de x. Bueno, mejor voy a poner y aquí para no hacer tanto. Consideramos que tenemos una función como esta, ¿no? Y luego, pues, vamos a considerar una función continua en un intervalo a, b, que puede ser, por ejemplo, una función polinomial. Y pensemos que vamos a tener otra función como esta, ¿no? Como pueden ver, son funciones que encierran un área, ¿no? ¿Cierto? Son funciones que están encerrando un área. Y para nuestro ejercicio, bueno, pues consideremos que esa área viene dada por esta región que está aquí. ¿Lo ven? Esta región que está encerrando, ¿no? Esa región, como pueden ver, sería nuestra región plana. ¿Ok? Eso sería nuestra región plana. Esa sería nuestra región plana, ¿no? Como pueden ver, nuestra función mayor, f de x, ¿verdad? En este intervalo, supongamos que este es el punto A y supongamos que este es el punto B. Por lo tanto, según la definición que tenemos aquí en este momento, podemos notar que f de x es mayor que g de x, ¿verdad? F de x sería la curva roja y g de x sería la curva verde, ¿verdad? Al menos es mayor en este intervalo, ¿ok? En ese intervalo es mayor. Y vamos a considerar que si la región es plana y además tiene una densidad, ¿verdad? Esto es muy importante, una densidad homogénea, ρ, ¿verdad? Esa no es una P, es una ρ. De esta región limitada por estas curvas, ¿verdad? En ese intervalo A, B. Entonces vamos a definir los momentos con respecto del eje X de esta manera y el momento con respecto del eje Y mediante estas fórmulas. ¿Qué consideraciones físicas? Bueno, no vamos a entrar en consideraciones físicas porque como les digo, esto, bueno, ustedes van a llevar un curso. ¿Verdad? Si ya llevaron física 1, pues se van a dar cuenta que son fórmulas que se utilizan para estos menesteres, ¿ok? Estas figuras, o bueno, este concepto en momento es un concepto abstracto, ¿verdad? Pero es de mucha utilidad en ingeniería. Y por otro lado, vamos a definir el concepto de centro de masa. ¿Ok? El centro de masa es un concepto muy importante. Todos los objetos, ya sean bidimensionales, como esta placa que ustedes miren ahí, esta región plana, vamos a decirlo así, tal como objetos tridimensionales como automóviles o el cuerpo de un ser humano, por ejemplo, tiene un centro de masa, es decir, un punto donde ese objeto debe estar en el equilibrio, ¿verdad? O tiene un equilibrio. ¿Qué pasa si el centro de masa se puede mover? Vaya, por ejemplo, en un ser humano el centro de masa está aproximadamente, ¿verdad? A la altura del tronco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es donde hay más masa. ¿De acuerdo? Entonces eso hace, y además en el centro, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Digamos que sería en el centro de nuestro cuerpo, ¿no? Si ese centro de masa se mueve, pues esto puede ocasionar problemas de algún tipo, ¿verdad? En los automóviles, más o menos. Imagínense ustedes un pick-up
un carro de paila. Bueno, pues un carro de paila, su centro de masa está aproximadamente donde está a la altura del motor. ¿Por qué? Bueno, pues porque es donde hay mayor masa. ¿De acuerdo? Es menos, el automóvil, este tipo de automóviles pesa más, ¿verdad? Tiene una altura mayor. Además, el centro de masa tiene, digamos, 3 coordenadas, ¿no? En este caso, un automóvil. Eh, pero digamos que el punto más importante es más o menos a la altura del motor, ¿no? Entonces, vamos a definir el centro de masa que va a ser igual al momento con respecto al eje Y sobre la masa de la región plana, y donde la masa pues no es más que ρ, la densidad del material, por el área. ¿Okay? Esto que ustedes tienen aquí es el área entre las dos curvas, ¿verdad? Que nosotros le vamos a llamar aquí A. Perdón, vamos a ponerle acá A. Área. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a tener un triángulo. Fíjense ustedes. Vamos a tener un triángulo, por ejemplo, acá, ¿verdad? Vamos a encontrar el momento con respecto al eje Y, de X con respecto al eje Y, y el centro de masa para una lámina, ¿verdad? De densidad uniforme, ρ, acotadas por estas gráficas. Vamos a ver que esto es un triángulo en realidad. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, pues hay que saber dibujar. ¿Ok? Aquí, todo eso que ustedes han aprendido en álgebra, ¿verdad? En su clase de álgebra, pues es muy importante. ¿Ok? Entonces tenemos XY. Miren que la primera gráfica, ¿verdad? Es un medio de X. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña cajita, ¿no? X y Y. Entonces vamos a poner aquí un X0 cuando equivale 0. Esto vale 0 también. Cuando equivale 2, esto vale 1. ¿Ok? Entonces vamos a tener 1, 2. Entonces, cuando X vale 2, esto vale 1. ¿Verdad? Entonces vamos a tirar la recta que va a pasar por el origen. ¿Verdad? El gráfico es este, miren chicos. ¿Verdad? Recuerden que es una línea recta. Y bueno, ustedes en álgebra aprendieron a hacer esto, ¿no? ¿Ok? Lo otro es X igual a 2. ¿Ok? X igual a 2, chicos, es una recta vertical, miren. Esto es X igual a 2, ¿no? Y lo otro es Y igual a 0. Bueno, pues Y igual a 0 es el eje X, ¿de acuerdo? A ver, ¿me siguen, chicos? O sea que Sí, vamos a sí, sí. encontrar un centro de masa, ¿verdad? Voy a pintar esto que se mire un poquito más bonito, ¿no? Es el triángulo, ¿no? Esta es nuestra lámina, ese triángulo que ustedes miran ahí. Bueno, pues miren, ya hay fórmulas. De hecho, si alguien ha llevado, bueno, no sé si, no creo que lo hayan llevado, pero muchos de ustedes están estudiando ingeniería civil, industrial o mecánica y llevan un curso que se llama Estática o Mecánica para Ingenieros 1. ¿Ok? Entonces ahí estas cosas son muy útiles, ¿no? En física, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esto es Y igual a un medio de X.
esto es x igual a 2. Ok, bueno. Bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que la figura tiene un área. Vamos a calcular primero la masa. Miren, primero voy a calcular la masa. Solución. Ok, la masa va a ser igual a ρ. ρ no sabemos qué material es. Ok, pero en X vamos a integrar de 0 hasta 2. Miren, en X vamos a integrar de 0 hasta 2. Claramente, esta función está definida, o ese triángulo está definido de 0 hasta 2. ¿De quién? De la función mayor. ¿Quién es la función mayor? Un medio de X, ¿verdad? Es el triángulo. Menos la función menor. ¿Cuál es la función menor? Es y igual a 0. Miren, esta parte que está aquí. Es y igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra f de x. Fíjense bien, esta sería nuestra curva f de x. Esta sería nuestra curva g de x. G de x igual a 0. ¿Ok? Entonces, la masa de esa lámina va a ser igual a la densidad por, bueno, vamos a integrar esto. Sería un cuarto de x al cuadrado. Integrado de 0 a 2. Y esto va a ser igual a ρ por un cuarto de 2 al cuadrado. En 0 va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser igual a ρ. Ok, la masa va a ser igual a ρ. La masa va a ser igual a la densidad en este caso. Bueno, pues porque esta área es 1. Ok, esta área es 1. Recuerden que también pueden calcular el área de ese triángulo tomando la base que es x por la altura que es 1. Sería 2 por 1 dividido entre 2. ¿Ok? La base es 2, la altura es 1, base por altura entre 2. Entonces eso es 1. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el momento con respecto del eje X. ¿Ok? Vamos para atrás. Bien, aquí vean, aquí está definida la función, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a ρ. La integral otra vez va a ser de 0 de a b, de 0 a 2. ¿De quién? De un medio de x menos 0 entre 2. Bueno, perdón, más sería, ¿verdad? Por un medio de x menos 0, ¿verdad? Por d de x. Y esto, un medio va a salir fuera. Entonces esto va a ser igual a un medio de ρ. Integral de 0 a 2. De un cuarto, ¿verdad? Porque miren, sería un medio. Bueno, esto sería un medio de x. Más 0 es un medio de x. Por un medio de x. Entonces voy a tener un medio de x por un medio de x. Voy a tener un cuarto de x al cuadrado. Todo por d de x. O sea que esto es igual a un octavo de ρ de 0 a 2 de x al cuadrado de dx. Entonces esto va a ser igual a un octavo de ρ de x a la 3 entre 3. Evaluado de 0 a 2. O sea que esto va a ser igual a un cuarto, perdón, un octavo de ρ. Al elevarlo aquí va a ser igual a 2 a la 3 entre 3. ¿Verdad? Y esto es 8. Entre 8 es 1. Entonces voy a tener ρ entre 3. Ok, este es el momento con respecto del eje X. ¿Verdad? Ya hemos calculado entonces el momento con respecto al eje X. Ahora vamos a calcular el momento con respecto del eje Y. Bueno, nos vamos a ir al otro lado de la pizarra. Entonces el momento con respecto del eje Y es igual a ρ por la integral de 0 a 2. ¿Ok? ¿De quién? De ρ de x por f de x. F de x es un medio de x menos 0. Todo por d de x. Entonces un medio lo puedo sacar fuera. Un medio de ρ por la integral de 0 a 2 de x al cuadrado de dx. Entonces esto es igual a un medio de ρ por x a la 3 entre 3 evaluado de 0 a 2. Ok, entonces vamos a tener, miren aquí, al evaluarlo, al evaluar esto en 2, vamos a tener 2 a la 3 por un medio, eso es 4.
4ρ dividido entre 3. El valor en 0 va a dar 0. ¿No es cierto? Ok, entonces ya tengo también el momento en Y. Entonces, todo, como pueden ver, depende de ρ. ¿Y qué es ρ? La densidad del material que se ha hecho la lámina. Estamos considerando que ese material tiene una densidad uniforme. ¿Qué puede ser, por ejemplo, en la vida real? Bueno, en la vida real puede ser una lámina de plywood, por ejemplo. ¿Han visto las láminas de plywood? O puede ser una lámina de acero inoxidable o de aluminio, por ejemplo, ¿no? Que venden muchos en el mercado. Entonces, ahora sí, el centroide o centro de masa, que va a ser igual a X barra, ¿verdad? La coordenada del centro de masa va a ser igual al momento en Y sobre la masa. Esto ustedes lo pueden ver aquí en la misma definición, ¿de acuerdo? Aquí está, miren. Aquí lo pueden relacionar. Es la coordenada del centro de masa en X va a ser igual al momento en Y sobre M. Entonces, a ver, el momento en Y es 4/3 de ρ dividido entre ρ. Y esto es 4/3. Ok, ¿qué significa esto? Que como ρ se cancela, la coordenada del centroide es independiente de la densidad del material. Ok, una conclusión muy importante. O sea que el centro de masa de una región plana no va a depender del material del que esté hecho esto. Ok, okay, por un lado, ¿no? Y Y barra va a ser igual a M de X con respecto, perdón, sobre M, ¿no? Sobre la masa. Entonces esto va a ser igual a ρ entre 3 sobre ρ. Y otra vez, ρ se cancela y esto nos va a quedar 1/3. O sea que, miren, aquí es 1/3, ¿verdad? En X, perdón, en Y, disculpen. Vamos a ver, en X, el centro de masa es 4/3. Miren que 4/3 está por acá, ¿verdad, chicos? En X, ¿verdad? Por aquí es 4/3, ¿cierto? Y 1/3 es por acá. O sea que el centro de masa está más o menos ahí. Es el punto de equilibrio. Si ustedes tuvieran ese triángulo ahí, ¿verdad? Sería el punto donde ese triángulo estaría estático. Si ustedes pusieran un dedo, ¿verdad? En ese triángulo y lo pusieran así plano, entonces es el punto de equilibrio que tiene esa región plana. ¿Ok? Bueno, pues resulta que sí podemos calcular centros de masa para regiones que no son triángulos, ¿verdad? Sí conocemos las funciones. Y bueno, estas funciones además que sean funciones continuas, porque si son discontinuas, pues no habría área que encerrar, ¿no? Bueno, ¿qué les parece, chicos?